Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos por favor a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo número 4. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio que hemos tenido desde hace algunas semanas, el cual titulé Mirando hacia adentro. Hemos estado viendo a la luz de la Escritura los aspectos que conforman la estructura de una iglesia saludable. Y cuando digo saludable me refiero a bíblica. Es evidente, tanto en la práctica como en lo teórico, que ninguna iglesia en sí misma puede poseer el título de perfecta. Cada iglesia puede adolecer de algo. Sin embargo, nuestra imperfección, nuestra debilidad, no es un pretexto para que nosotros busquemos, con la ayuda del Señor, cada vez más conformarnos a una iglesia según las Escrituras. La imperfección del hombre nunca ha sido un pretexto justificable delante de Dios para no poder crecer y para no poder madurar. Y dentro de todos los aspectos que pudiéramos hablar de que deberían de caracterizar a una iglesia saludable, hemos visto algunos. Una iglesia saludable definitivamente tiene en estima a una iglesia local, puesto que la verá como Dios la ve. Una iglesia saludable tendrá en estima todo lo que representa e implica una membresía significativa, una membresía bíblica, y lo hemos visto. Y las últimas semanas vimos también que una iglesia saludable estimará y al menos indagará en las Escrituras todo lo concerniente a la disciplina bíblica, que es el método divino para preservar la santidad en su iglesia. Y hoy vamos a ver un aspecto más que sin duda también identifica a una iglesia saludable, y me refiero al discipulado bíblico. Al discipulado bíblico. La gran idea de todos estos aspectos, hermanos, es que nosotros, ante el testimonio de las Escrituras, podamos ver que son realmente aspectos importantes y trascendentes. El reto para nosotros es ver esto no como algo importante porque tan solo yo lo digo o porque se ha estado diciendo de diferentes maneras, sino porque la Escritura le brinda realmente un valor, una trascendencia. Así que estoy convencido, y lo vamos a estar viendo, que el discipulado bíblico constituye una marca importante para evaluar qué tanto nos estamos asemejando a la iglesia que Dios desea que seamos. Por lo cual estoy también convencido que si consideramos esto como importante, vamos a vernos inmersos en una responsabilidad que tenemos con la iglesia, participar de esto que llamamos discipulado bíblico. Y cuando vemos todo lo que Dios dice respecto a la iglesia, vamos a poder notar en el Nuevo Testamento que definitivamente Dios está convencido y quiere que nosotros estemos también convencidos de que Dios desea que su iglesia crezca. Esto es en un término según las Escrituras. Me refiero a miembros que crecen, no solamente números. Cuando analizamos el tema del crecimiento en la iglesia, bajo la lupa de las cartas hacia las iglesias en el Nuevo Testamento, podemos ver siempre que el primer interés de Dios hacia su iglesia es que crezca, pero siempre apunta en primera instancia hacia la madurez cristiana y no en primera instancia a un sentido numérico. Así que el discipulado bíblico apunta a ser el medio por el cual la iglesia crecerá, hablando en madurez y no solamente en aspectos numéricos. Ahora, esto que acabo de decir, tenemos que entenderlo correctamente por lo siguiente. En primer lugar, para no crearnos una falsa justificación como iglesia ante la falta de crecimiento en sentidos numéricos. Nosotros debemos descansar en que nuestra iglesia crecerá numéricamente según el Señor quiera. Descansamos en que aún en esto el Señor es soberano. Sin embargo,
una iglesia que no busca asemejarse a las marcas distintivas de una iglesia según el Nuevo Testamento, no estará lista para recibir un crecimiento genuino. Digo genuino porque hay muchas comunidades presuntamente llamadas iglesias que albergan grandes números, pero todo aquello es espurio, porque no son verdaderos conversos y no contienen los elementos que la Escritura nos dice que una iglesia debe de poseer. No hay una predicación bíblica, no hay un crecimiento en madurez, no hay un crecimiento en piedad, no hay un crecimiento en conocer a Dios. Por tanto, ¿cómo poder decir que aquel crecimiento viene de parte de Dios? Pero en segundo lugar, también debemos de entender esto, porque debemos de entender, de entender qué es la madurez según las Escrituras. Si Dios está interesado en que crezcamos como iglesia, en primera instancia en aspectos de madurez, tenemos que entender qué es la madurez. Porque aunque pareciera una obviedad, pudiéramos caer en la confusión en que muchos asumimos tácitamente que alguien es maduro simplemente por aspectos longevos. Llevo tantos años como cristiano, llevo tantos años en la iglesia y por tanto la persona se puede autoconvencer que es madura. Pero la madurez no necesariamente habla de tiempo en la iglesia o de tiempo de creyente. Ser maduro como cristiano tampoco se limita a la memorización y el entendimiento conceptual de términos y doctrinas. Por supuesto que creemos que lo que cree una iglesia no es negociable, es esencial. Sin embargo, si tan solo nos quedamos en ese punto, estamos en problemas. Y tal es así que algunos pudieran pensar que es normal que un cristiano se quede en un aspecto infantil durante toda su vida. Y solemos justificarlo, que la lucha va a estar siempre presente, que siempre va a haber algo que le interrumpa, y comenzamos a verlo o a normalizar que un cristiano sea infantil durante todo el tiempo que el Señor le permita vivir. Así que llegamos a ver el crecimiento como algo opcional para ciertos discípulos con celo nada más, pero tenemos que estar convencidos que el crecimiento en madurez es una señal de vida. Estar vivo significa crecer, y crecer significa madurar y avanzar, por lo menos hasta que gustemos la muerte. Ven lo que esperaba Pablo de los miembros de la iglesia de Corinto. Segunda a los Corintios 10:15 nos dice lo siguiente: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Él estaba deseoso y demandaba que los corintios, a pesar de todos los problemas que albergaron en un tiempo, crecieran. Vean el mismo sentir de Pablo ahora hacia los creyentes de Éfeso. Efesios capítulo 4, versículo 15, y lo vamos a ver en algún momento. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, el deseo, y por así decirlo, lo normal entre un creyente es que crezca en todo concerniente a Cristo. Pedro, vean lo que les dice ahora a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es tan solo un sentir de los apóstoles hacia los creyentes. El deseo, lo que Dios demanda de todo creyente y de todo miembro que se une a una iglesia, es que crezca. Así que entendemos, y lo hemos visto y se ha dicho en muchos momentos, que el desánimo es una realidad en los creyentes, que las luchas es una realidad en los creyentes, que el enfriamiento existe en los creyentes. Sin embargo, debemos de caer siempre que nada se puede interponer a la obra que el Espíritu Santo hará en cada creyente en la iglesia. Esto lo llevará a crecer. Sí que no nos podemos quedar estancados siempre.
No podemos quedarnos con la misma lucha toda la vida. Un creyente que antes de venir a Cristo batallaba con un vicio en particular, no podemos asumir que eso lo va a caracterizar durante toda su vida como creyente. Dios es mayor, el que habita ahora en él es mayor que cualquier tentación. Ahora, una pregunta para seguir ahondeando en lo mismo. ¿Cómo sabemos que los creyentes están creciendo en gracia? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, de una manera final podemos decir que nadie puede asegurar completamente de que alguien está creciendo. Nosotros como creyentes, como líderes, podemos ver a personas emocionadas, podemos ver a personas que empiezan a incluir un lenguaje más religioso, podemos percibir que algunas personas empiezan a adoptar o a tener un conocimiento más amplio de la Escritura, que de pronto manifiestan más afecto por la iglesia, o que empiezan a reflejar más confianza aparentemente en su fe. Pero pudiéramos decir estrictamente que ninguno de estos aspectos, aunque en un sentido pueden indicar un crecimiento, no son determinantes. No son determinantes. Todas estas cosas pueden ser evidencias de un auténtico crecimiento. Sin embargo, podemos decir que no son determinantes. Las personas pueden aprender un lenguaje religioso, pueden memorizar las escrituras, pueden acostumbrarse a una vida religiosa. Pero hay algo que la Escritura constantemente reitera como una marca distintiva de alguien que verdaderamente va creciendo en la fe mediante el discipulado bíblico que se ejerce en la iglesia, y es una vida constante de piedad y de santidad. La santidad auténtica no puede ser producida por un hombre, la piedad no puede ser realmente falseada. Una persona que verdaderamente va creciendo en el Señor e irá evidenciando una santidad arraigada en las Escrituras, promoviendo una autonegación cristiana y manifestando una auténtica piedad. Así que la iglesia del Señor debe caracterizarse por un interés vital en este tipo de piedad creciente en la vida de sus miembros. Descuidar la santidad, al igual que descuidar la disciplina de la iglesia, la membresía significativa, la predicación expositiva, trae como resultado un entorno en donde es difícil, por no decir imposible, que los discípulos que se encuentran en esa iglesia crezcan. Como un miembro auténtico en una iglesia crecerá si se desestima la predicación, si se desestima la membresía, si se desestima la disciplina, si se desestima el discipulado? ¿Cómo crecerá una iglesia? Repito, en las iglesias donde el comportamiento pecaminoso es ignorado, la predicación desestimada y la identidad de la membresía con la iglesia no existe, solamente creará un entorno de confusión y sus asistentes no sabrán qué tipo de cosas verdaderamente honran a Cristo. Así que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos la obligación de Dios de ser el medio para el crecimiento en gracia de nuestros asistentes. Los miembros maduros que buscan la santidad en una comunidad comprometida de creyentes serán las herramientas en las manos de Dios para el crecimiento de su pueblo. Dicho de una manera muy sencilla, serán discípulos que discipulan, auténticos discípulos que se hayan discipulando, miembros en santidad, comprometidos con el Señor, serán las herramientas en las manos de Dios para el crecimiento de su pueblo. Así que conforme el pueblo de Dios es edificado y crece unido en santidad y amor, esto será cada vez un entorno más idóneo para manifestar el discipulado y la disciplina bíblica.
Ahora menciono todo esto, hermanos, porque el pasaje que veremos hoy, para empezar con este tema del discipulado bíblico, considero que es un pasaje tan importante porque de una manera quizás implícita, inferida, alberga todo esto que estamos hablando. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer como iglesia? ¿Cuál es el método correcto para hacer que una iglesia crezca? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo nos debemos de innovar? ¿Qué debemos de implementar? Y a veces nos olvidamos que el Señor ya nos dio el modelo a seguir, que ya nos dejó los pasos a observar para recibir su bendición. Y vean, vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y síganme con su vista, por favor, para leer del versículo 11 al versículo 16. Hoy solamente veremos un versículo, pero quisiera que lo tuviéramos en mente. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que considero que este pasaje es una base fundamental para establecer lo que creemos sobre el discipulado bíblico. Pero hoy, antes de ver todo esto, yo quisiera que viéramos que para llegar a la implementación y a la práctica, como se ha estado haciendo, y mejorarlo y reforzarlo y entenderlo mejor de lo que es el discipulado bíblico, necesitamos entender el inicio. Es interesante que en este pasaje, unos versículos antes, el apóstol Pablo viene hablando que, de manera muy resumida, que la unidad en la iglesia ya fue lograda por medio de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer que una iglesia pueda estar unida, puesto que Cristo ya lo logró. Él dice que derribó todas las barreras, de tal manera que de judíos y de gentiles hizo uno solo. O sea, ya no hay la necesidad ni se nos demanda buscar la unidad. Ya fue lograda por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Es por eso que empieza diciendo que hay un cuerpo, hay un espíritu, hay un Señor, hay un bautismo, un Dios y un Padre. Es algo similar que cuando alguien dice que cuando una persona se va a casar, de algún modo se casa también con la familia de la persona que se casa. Y lo que está diciendo Cristo en las Escrituras y en este pasaje de manera muy parafraseada, es que cuando un creyente se une a Cristo, se une también a la familia de Cristo. Es algo que viene de manera automática y Cristo reparte dones. Ahora, en el versículo 8 dice lo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo está citando el Salmo 68, un salmo que principalmente alude a la victoria de Dios en favor de Israel. Y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo aplica a Cristo. Y lo que está diciendo es que dentro de esa cautividad, Cristo los rescató para que ahora pertenecieran a Él
y dentro de esos cautivos apartó a algunos hombres para darles dones a la iglesia. Dentro de los cautivos que Cristo ganó por su propia sangre, ha dado ciertos dones a la iglesia. Y es ahí que toma fuerza nuestro versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Venía diciendo Pablo de que cada miembro de la iglesia tiene una medida de gracia según Dios le dio para que participe en su iglesia, pero dentro de todos los cautivos que Cristo ganó, apartó a unos y los dio como dones a la iglesia para su crecimiento. Así que en primer lugar, hoy vamos a ver únicamente los dones de Dios para el crecimiento de la iglesia. Los apóstoles y profetas, los evangelistas y pastores y maestros tienen que ser vistos según las Escrituras como dones de Dios en la iglesia. Son regalos que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Así que observemos esto en esta noche. Los dones de Dios para el crecimiento de la iglesia. En una era de difusión como la que estamos viviendo, existe la sutil tentación de buscar lo que necesitamos en las personas y en los contextos incorrectos. En esta época posmoderna, por poner un ejemplo, los influencers han sustituido a los profesionales de cada oficio. Es por eso que vemos a personas sin las acreditaciones necesarias hablando de nutrición, de arte, de ciencia, biología y por supuesto hablando de teología. Menciono esto como ejemplo para decir lo siguiente. Dios no solo ha demandado que sus hijos crezcan y maduren, sino que además ha dado el escenario correcto para que lo hagan, es decir, la iglesia. Y también ha dado los instrumentos aprobados por Él para que esto suceda. Nuestro texto dice nuevamente que Cristo mismo, aparte de repartir dones a los creyentes, dio dones a la iglesia como a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para edificación de la iglesia y para el crecimiento de la misma. Así que podemos decir tajantemente que cualquier ministerio o cargo, aparte de los mencionados por Cristo, es añadidura. Es añadidura. Cristo tan solo constituyó estos ministerios como los responsables de perfeccionar a su iglesia. No estoy diciendo que sean los únicos ministerios que una iglesia deba de tener. Como mencioné hace un momento, la iglesia tiene demandas que cumplir y para ello se valdrá de los integrantes que cumplirán funciones específicas. Pero lo que sí estoy diciendo es que Cristo, en su sabiduría y soberanía, instituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y pastores maestros como los responsables de edificar a la iglesia para la madurez. Dentro de esta lista están en primer lugar los apóstoles. Creo que ha habido muchos malentendidos acerca de los apóstoles y quizás para nuestro contexto como bautistas no tanto, pero si tan solo usted platica con algunas personas que asisten a otro tipo de iglesias, se dará cuenta que aún es tan común que en muchos lugares sigan creyendo que los apóstoles es un don vigente. Si hiciéramos un recorrido por las cartas del Nuevo Testamento y por los evangelios, pudiéramos darnos cuenta que todos los apóstoles al menos tenían en común tres cosas. Fueron llamados por Cristo, fueron testigos oculares de la muerte y la resurrección de Cristo, y además hicieron milagros y prodigios como señal de su apostolado. En la actualidad, ningún hombre que se jacta de ser apóstol puede cumplir con tales condiciones. Pero además, por si esto fuera poco, la Escritura nos muestra la participación de los apóstoles. Vean el capítulo 2, versículo 20 de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20 y le agregamos también el 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que los apóstoles y profetas fueron dados por Dios para ser el cimiento de la iglesia. Y todos aquí sabemos que cuando se pone un cimiento sobre algo, ya no necesita otro cimiento. Así que los apóstoles cumplieron una función: establecer el fundamento que la iglesia necesitaba en su inicio para saber qué habría de creer y qué habría de practicar. Ellos no estudiaron el Nuevo Testamento, ellos lo estaban redactando sin saberlo quizás. Así que nosotros como iglesia no tenemos la responsabilidad de cuestionarnos, bueno, ¿qué se nos ocurre a nosotros entonces practicar como iglesia? ¿Qué habremos de creer y de implementar en este tema? No, sino que somos llamados a observar ese fundamento para entonces adoptarlo, abrazarlo y que sea nuestra convicción de fe. En este contexto es que nosotros somos una iglesia bautista apostólica, no porque creamos en los apóstoles, sino porque permanecemos en el fundamento apostólico. Todo lo dicho por Pablo a las iglesias, todo lo dicho por Pedro, por Juan y los demás apóstoles que quedó en las Escrituras, es nuestro fundamento de fe. Así que podemos decir que estos hombres, estos apóstoles, han sido los dones más grandes que Dios ha dado a la iglesia. Sin ellos no tuviéramos nuestro cuerpo de fe. Sin ellos no tuviéramos noción alguna de qué creer, de quién es Dios, qué es la salvación, qué es la divinidad de Cristo, qué es la Trinidad, qué representa el bautismo, qué es la cena del Señor, qué es la segunda venida de Cristo. Estaríamos totalmente ajenos e ignorantes. Así que fueron usados por el Señor. Estos hombres fueron perseguidos, difamados, tuvieron muertes terribles, y el Señor puso en ellos la determinación de permanecer fieles hasta el final. El último apóstol en morir, según cuenta la tradición, fue el apóstol Juan, que murió en el exilio en la isla de Patmos después de haber sido quemado. Así que ellos, los apóstoles, son los que principalmente perfeccionan a los santos. Ahora, hay una palabra que es apostelos, que alude a otro tipo de personas y no a los apóstoles llamados por Cristo. Estos apostelos eran personas enviadas a una función. Lo digo de manera rápida, los distinguimos en que Cristo llamó a sus apóstoles, y ahora estos hombres fueron llamados, pero por parte de la iglesia. Es por eso que usted se dará cuenta que Timoteo, que Silas y algunos más también son llamados apóstoles. No en el sentido que lo fue Pedro y Juan, pero sí en el sentido de que fueron comisionados por la iglesia. Pero después hubo un grupo más que se nos dice en nuestro pasaje que son los profetas, apóstoles y profetas. Ahora, por si había la duda, nuestro pasaje no habla de los profetas en el sentido del Antiguo Testamento. No se está refiriendo a los que conocemos tanto como profetas mayores y menores, sino que se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento. La palabra para profeta siempre alude a la proclamación, a hablar de parte de. Así que pudiéramos decir de estos profetas que eran los predicadores en el Nuevo Testamento. De hecho, de una manera muy simple. Eran los hombres encargados de predicar de algún modo la palabra. Ahora, lo que estos profetas hicieron y por qué fueron tan importantes en la vida de la iglesia fueron por dos cosas. En primer lugar, ellos proclamaban y predicaban desde el fundamento que ya empezaba a recorrer en la vida temprana de la iglesia de los apóstoles. Las enseñanzas apostólicas llegaban a ellos y de algún modo ellos trataban de aplicar o poner en práctica en la iglesia tal enseñanza. Era muy importante porque los apóstoles establecían el fundamento.
ellos eran usados para aplicar de algún modo lo que los apóstoles decían. Pero en segundo lugar, también ellos eran partícipes de algún tipo de revelación divina. Acordémonos lo siguiente: el canon del Nuevo Testamento no estaba formado. La divulgación de la enseñanza apostólica no se difundía rápida, no había los medios que tenemos hoy. Así que la iglesia necesitaba un conocimiento específico para asuntos específicos, y estos hombres eran usados por Dios para traer tal conocimiento. Hubo un profeta llamado Ágabo, que dice el Nuevo Testamento, que predijo que un hambre afectaría a la iglesia. Después también dijo que el apóstol Pablo sería prisionero, por poner algunos ejemplos. Entonces ellos aún participaban de algún tipo de revelación para comunicación de la iglesia. Ahora, nosotros decimos, hermanos, tajantemente que en este contexto el apostolado y los profetas ya cesaron. Ya no creemos en la necesidad de que Dios traiga nueva revelación, puesto que ya tenemos la revelación completa. Solamente hace 2 días platicaba con unos mormones sobre este asunto, y era impresionante lo que creen. Y al llegar al punto de las revelaciones y de que el canon ya estaba cerrado, que no necesitamos nueva revelación, puesto que ya nos fue dado todo, ellos decían, no, Dios aún se sigue revelando. Pero vino a mi mente, y yo creo que también hubiera venido a la suya, aquel pasaje de Pedro cuando dice que tenemos la encomienda de estar atentos a la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien si permanecemos en ella. Así que nuestro deber no es tratar de recordar nuestros propios sueños y decir, bueno, ¿qué me quiso decir Dios en un sueño? ¿Qué me quiso decir Dios en esta circunstancia que estoy viviendo con mi familia o en mi trabajo, para tratar de aplicar un conocimiento nuevo? No, nuestra responsabilidad es estar atentos con una antorcha prendida a las Escrituras. Así que estos hombres, apóstoles y profetas, fueron instituidos por Cristo en el inicio de la iglesia para edificar a la misma. Hicieron una labor importantísima. Pero por más gratitud que tenemos ante estos dones de Dios, tenemos que decir que ya cesaron. Y nosotros como iglesia tenemos la encomienda de estar en vigilia para que nunca se levante entre nosotros un supuesto apóstol o un supuesto profeta que diga que trae nueva revelación de parte de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeran como esto, dice el profeta Isaías, es que no les ha amanecido. O sea, nosotros creemos solamente en las Escrituras. Pero en tercer lugar, dice nuestro pasaje también, que aparte de los apóstoles y profetas, Cristo ha instituido a los evangelistas. ¿Qué son los evangelistas? Ahora, nosotros que tenemos ya tiempo como creyentes, ya algunos años, algunos ya varias décadas incluso, cada vez que escuchan la palabra evangelista, ¿qué se les viene a la mente? Yo estoy seguro que a algunos se les viene a la mente algunos nombres. Pues el hermano tal que es evangelista, el hermano tal. En lo particular, a mí se me venía a la mente un hombre que viajaba constantemente. Y recordaba que ya hace muchos años, en mi casa con mis padres, recibían siempre a estos evangelistas. Y siempre decía, quiero ser como ellos, puesto que siempre los invitan a cenar a lugares muy importantes. Y pensamos en un evangelista erróneamente a veces como un hombre que solamente tiene preparado cierto tipo de sermones para ganar a ciertas personas para Cristo. Son los únicos que pueden ganar a gente para Cristo. A veces pensamos eso. Pero fíjense lo siguiente. La palabra evangelista tan solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una se usa aquí como parte de los dones que Cristo dio a la iglesia. La otra se usa en Hechos 2:18 para hablar de Felipe, que él era un evangelista.
así se le dice Felipe el evangelista. Y en tercer lugar también se usa en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, donde Pablo le insta a Timoteo que a pesar de sus responsabilidades como pastor, de enseñar y corregir, haga obra de evangelista. Así que el evangelista era la persona que tenía la inclinación y que sigue teniendo la inclinación nata por Dios de predicar de Cristo donde Cristo no ha sido predicado. Si hiciéramos una traducción total de esta palabra, diríamos que el evangelista es el portador de buenas noticias. Pero a la luz de la palabra, un evangelista como tal en función y en rol es aquel que tiene la inclinación de presentar a Cristo donde Cristo no es conocido. Ahora, hermanos, yo sé que estamos conscientes que todos somos llamados de algún modo a compartir las buenas nuevas. Todos tenemos una encomienda de compartir las buenas nuevas. Lo interesante aquí es que Dios, en su implementación de modelo para que una iglesia crezca verdaderamente hasta la medida de Cristo, nos ha revelado que en ese proceso instituyó a los apóstoles y profetas como cimiento y después instituyó a los evangelistas, quienes eran los encargados principalmente de traer a las personas como nuevas criaturas. Así que pudiéramos decir que según nuestro pasaje, los evangelistas de Efesios capítulo 4, versículo 11, son aquellos hombres principalmente que sienten un llamado irresistible de parte de Dios para predicar de Cristo donde éste no ha sido predicado. No pudiera haber madurez ni enseñanza si primero Cristo no está presente. Y como se ha venido enseñando, creemos que ningún hombre posee la capacidad innata de ganar a alguien para Cristo. No existen como tales ganadores de almas. No son nuestros argumentos, no es nuestra propia labor de persuasión. Más bien, a lo que alude nuestro pasaje es a un llamado irresistible de hombres que no pueden resistir el deseo de hablar de Cristo a estas personas que no lo conocen. Además, que impulsan a la iglesia que se sume a tal labor. Sí, tú dirás, yo he sentido ese deseo porque cuando escucho que la gente que muere sin Cristo va al infierno, yo sé que mi familia necesita a Cristo, yo sé que mi vecino necesita a Cristo, pero estamos hablando de hombres que no pueden resistir el llamado. Este es un evangelista innato y que se sabe que su servicio y su don está en función de la iglesia. Así que estamos diciendo que un evangelista no es alguien que llega a una iglesia, predica 5 veces y luego es ajeno a la iglesia. No, estamos diciendo que es alguien llamado por Dios, quien deposita en él esa inclinación innata de predicar de Cristo donde no ha sido nombrado y permanece ahí hasta que esa gente se integre y se establezca en la iglesia local. Ese es un verdadero evangelista según las Escrituras. Alguien que no se deshace ni quita su labor de integrar a las personas para Cristo. El evangelista no es aquel que simplemente comparte un folleto. El evangelista, según Dios, es aquel que está comprometido con el Señor. Así que decimos que por medio del evangelismo y el discipulado, una iglesia se establece, se edifica. Pero en donde una iglesia ya existe, un evangelista es alguien que gana gente en el buen sentido de la palabra para Jesucristo. Los integra en la iglesia y participa en su proceso de maduración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? En primera instancia es orar para que Dios mande a tales hombres que impulsen la labor evangelística en nuestra iglesia. Y luego identificarlos y sumarnos a su llamado para esta noble y gran labor de evangelismo. Pero por último, veamos
también dice a los pastores y maestros. Así que la cuarta categoría de hombres dotados es la de pastores maestros. Ahora, digo pastores maestros porque en el idioma en que fue escrito nuestro pasaje no hace tal distinción de pastores y maestros, sino que la manera más correcta de entender esto es pastores maestros. Así está la construcción en el original, pastores maestros. La palabra en el original para pastores es poimen, y cada vez que es usada esa palabra en la Biblia siempre alude a la idea de pastorear. ¿Pero qué significa ser pastor? Bueno, el pastor es alguien que enseña. Ahora, y alguien podrá decir, bueno, ¿cuál es la diferencia con un evangelista si predica de Cristo? Bueno, hemos dicho que el evangelista participa en el inicio de alguien que llega a la fe, y el pastor maestro es el responsable de enseñar, y así pastorea al rebaño. Ahora, estos hombres estaban establecidos de manera permanente en un lugar enseñando. Fíjese lo que dice Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Estamos ya por concluir. Era la despedida de Pablo como apóstol de una iglesia que amó a la de Éfeso. Los reúne en Mileto a los ancianos, a los pastores que estaban ahí, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo les pudo haber dicho muchas cosas a estos pastores. El pasaje completo dice que el apóstol se despidió llorando, y les pudo haber dicho tantas cosas, que no descuidaran esto, que hicieran ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero todo lo que él quiso decir lo redujo a decir: apacienten la grey del Señor y no se olviden que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, es decir, como supervisores. Así que tenemos aquí dos cosas respecto a los pastores: supervisan y alimentan. Mucha gente se pregunta qué significa ser un pastor y cuáles son los deberes de los pastores. Y aunque el contexto de cada iglesia pudiera determinar algunas funciones, a la luz de la palabra podemos decir que al menos dos cosas no pueden ser negociables en la labor de un pastor: guiar y alimentar. Eso es todo. Guían y alimentan. De aquí se deriven muchas cosas, pero dicho de manera muy resumida, un pastor, según Dios, es alguien que guía y alimenta. Supervisa, cuida y alimenta al rebaño, el cual Cristo ganó con su propia sangre. Vean lo que dice Pedro respecto a este asunto. Primera de Pedro, capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que el ruego del apóstol Pedro hacia los pastores que estaban en un contexto difícil es: apacienten la grey del Señor nuevamente mediante el alimento. Así que en un sentido de entendimiento meramente teórico, pudiéramos decir que identificar la labor de un pastor es simple. Identificarla en un aspecto teórico es alimentar. Por eso nuestro texto añade el título de pastor maestro. Y cuando los comparamos con los requisitos para los pastores, vemos que el único aspecto cualitativo para un pastor es que sea apto para enseñar.
Una marca que Dios ha puesto sobre un hombre aprobado por Dios es apto para enseñar, es decir, poder transmitir con veracidad, con autoridad y con sencillez la verdad de Dios. Hacer sencillo lo complejo sin sacrificar la verdad de Dios. Poder transmitir con verdad y con veracidad lo que Dios ha dicho. De esa manera Él enseña y alimenta a la grey de Dios. Es por ello, y ante todo, una iglesia lo que debe esperar principalmente de sus pastores es que estén comprometidos con estas dos cosas por encima de cualquier otra cosa: alimentar y guiar. La guianza de un pastor inicia estableciendo los principios adecuados para ello. Según las Escrituras, esto es lo que Dios demanda. Por cuanto Dios es así, nosotros tenemos que vivir de tal manera. Y la parte más difícil para los pastores es modelar sus enseñanzas, modelar sus principios, porque aunque son llamados por Dios y cuentan con su respaldo, no dejan de ser hombres falibles, pecadores y necesitados de la gracia continua del Señor para ejercer su don. Y cuando hablamos de que alimentan, estamos hablando que al menos implica dos cosas: advertir y enseñar. Alimentan en aspectos positivos y negativos. Un pastor advierte, un pastor enseña, un pastor manifiesta las implicaciones de lo que Dios es. Ahora, hermanos, concluyo diciendo esto. Es importante que nosotros consideremos esto por lo siguiente. Si Cristo determinó que así fuera, significa que en el cumplimiento de tal modelo se encuentra la bendición y el respaldo de Dios. Muchas veces los pastores, que hablamos de el oficio aún vigente, se hallan ante la incógnita de, bueno, ¿ahora qué hacemos para la iglesia? ¿Cómo podemos llevar a la iglesia al crecimiento que implementamos? ¿En qué podemos ser novedosos? ¿Qué podemos quitar? ¿Qué podemos hacer? Y dentro de todas estas cuestiones, los pastores continuamente debemos de voltear a ver el modelo dado por Dios para decir que antes que cualquier cosa recordemos lo que Dios ha instituido para el perfeccionamiento de los santos que veremos más adelante. Pero preguntémonos esto: ¿cuáles son las implicaciones de este modelo dado por Cristo? En primer lugar, tenemos que decir, hermanos, que no existen fórmulas mágicas ni novedosas que puedan hacer a una iglesia exitosa. No debemos de buscar el hilo negro, no debemos de buscar lo que tal persona dijo. Debemos de estar conscientes que el éxito, según Dios, se halla en obedecer lo que Dios ha demandado que seamos como iglesia. En segundo lugar, orar para que Dios conforme a los líderes a su palabra y que añada más hombres comprometidos. Muchas veces hacemos el énfasis del mandato que Dios dice orar unos por otros. Y decimos, hermano, ora por los enfermos, ora por el desanimado, ora por el que está cansado, ora por el que no quiere asistir, etcétera, etcétera. Y hacemos bien en hacer esto. Pero honestamente, más allá de mencionar lo que se menciona el día jueves, ¿cuántos en una iglesia verdaderamente oran por sus líderes y por sus luchas? Que su visión sea la de Dios, que sus ojos estén en las Escrituras y que dependan de la gracia del Señor. No estamos hablando de un trabajo secular, estamos hablando de un trabajo en dependencia de la gracia de Dios. Así que ¿cuántos verdaderamente están orando por los líderes de la iglesia? Y por último, hermanos, gratitud. Sabes que cada vez que tú estás expuesto a otras iglesias y otros líderes, un sentir que debemos de tener nosotros como iglesia es tener algún grado de gratitud por los líderes que Dios ha puesto que en su imperfección
y en su debilidad, Dios ha puesto la determinación de comunicar el consejo de Dios. Y aunque tú estés consciente de ciertos hombres que están comprometidos con la palabra, la verdad, cada vez más abundan los charlatanes, cada vez más abundan hombres que usurpan el púlpito, que no están comprometidos con el Señor, y nosotros deberíamos de dar gratitud a Dios por los dones que Él da y que dará en un futuro a esta iglesia para su edificación. Quizás en algún momento Dios sume a estos evangelistas, quizás en algún momento Dios sume a más pastores a la iglesia, y cuando esto sea así, la iglesia deberá de dar gratitud, porque un don más es una bendición más para nuestro perfeccionamiento. Así que oremos, hermanos, en esta noche, rogando a Dios que nos permita permanecer en tal modelo y en estar agradecidos por lo que Dios hará en su iglesia. Padre, te damos gracias porque reconocemos, Señor, tu sabiduría y que tú eres soberano. Te suplicamos que nos perdones cuando nuestras miradas han puesto énfasis en otros aspectos que no provienen de ti. A veces, Señor, pudiéramos caer en buscar recursos que no te honran, pero tú has sido tan sabio, Señor, que nos has dado el modelo a seguir. Te damos gracias por eso, damos gracias por los dones que tú has dado a la iglesia. Rogamos, Señor, que en tu medida de gracia y en tu voluntad añadas más dones a esta iglesia que funjan con la capacidad de edificar a tu iglesia, Señor, la cual tú ganaste con tu propia sangre. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.